Leamos la palabra del Señor. Primera de Corintios 12:10 dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hasta ahí la palabra del Señor la vamos a leer para enseñar. Bueno, hoy vamos a hablar, hermanos, sobre el tema los dones vocales, o también conocidos los dones de inspiración. Siempre tengan en cuenta, hermanos, que cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, es importante saber que se los agrupa en 4 grupos. El primer grupo se le conoce, hermano, como los dones de revelación. Hace unos días atrás les hablaba, hermanos, del don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Y hoy vamos a estudiar el grupo que se llama los dones vocales, hermano, porque tiene que ver específicamente con el habla. Por eso se les llama dones vocales o de inspiración, porque son también inspirados por el Señor. También existe otro grupo que cuando se estudian los dones del Espíritu Santo, eso no vamos ahorita a estudiarlos, se llaman los dones de poder o los dones de actuar. Más adelante vamos a mirar que existe el don de la fe, el don de la sanidad, el don de hacer milagros, que se los cataloga como los dones de poder o los dones de actuar, y existe un cuarto grupo que se llaman los dones de servicio, que también lo vamos a estudiar más adelante y vamos a mirar cómo estos dones se manifiestan en la iglesia. Bueno, mis hermanos, los dones del Espíritu Santo, como les enseñaba hace unos días atrás, son regalos de gracia. Los dones, ninguna persona que tiene un don es porque se lo ganó o porque se lo merecía. Si alguien tiene un don, es un regalo de gracia. El regalo no se lo pide, el regalo no se lo demanda, el regalo se lo dan voluntariamente a usted. El don, cuando se habla de un don, es un regalo de gracia, que significa que Dios se lo quiso dar en su amor y su misericordia. No era que usted, por ser muy espiritual, Dios le dio ese don, o no era porque a usted le cayó bien a Dios, Dios le quiso dar ese don. No, los dones son regalos de gracia, y al ser regalos de gracia, no es que usted se los ganó por sus méritos, es por obra y gracia de Dios que usted lo recibe. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Ahora que vamos a estudiar, hermanos, este grupo que se llama los dones de inspiración o los dones vocales, es importante siempre tener en cuenta, los dones tienen 3 propósitos principales. Según la Biblia, cuando leemos 1 de Corintios 14, versículo 3, aquí se habla del don de profecía, pero también se aplica para todos los demás dones. En 1 de Corintios 14, 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres, dice, para edificación, exhortación y consolación. La Biblia enseña que los dones están dados para edificar la iglesia, están dados para exhortar la iglesia y para consolar la iglesia. Vamos a tratar, hermanos, de desglosar un poco qué quiere decir cada una de estas 3 palabras. Edificar, en el contexto bíblico, ¿qué significado tiene edificar según la Biblia en el contexto que estamos leyendo? Significa levantar un edificio, construir una casa desde los cimientos, construir el carácter. Mire, esa palabra tan importante, el conocimiento y la fe de una persona. Cuando las Sagradas Escrituras hablan de que el don de profecía es un don que edifica, hermano, mire que es utilizado un ejemplo de una casa que se la edifica desde los cimientos hacia arriba. Una casa nunca se la edifica del techo hacia abajo.
Una casa siempre se edifica desde los cimientos hacia arriba. Y el don de profecía, hermano, es un don que a la persona le edifica, hermano, espiritualmente. El don de profecía es un don que edifica la iglesia. Cuando en una iglesia está manifestado el don de profecía, es una iglesia que se va a estar edificando como una casa, hermano, que cada día la quiere ver alguien mejor. Usted ha visto, hermano, este ejemplo se lo voy a poner. Usted ha visto gente que siempre le gusta que las cosas mejoren. Pongo un ejemplo. Hay gente que siempre tiene una mentalidad de que las cosas mejoren. Pongo un ejemplo. Estamos aquí en el salón y ya está con la baldosa, ya está pintado, pero el que tiene una mente de grande, de edificar, él dice, bueno, ya tenemos la baldosa, ahora vamos a echar el cielo raso. Y en el futuro dice, y cuando termine el cielo raso, vamos a cambiar esa puerta. Eso es el don, hermano. El don siempre está perfeccionando. El don siempre está edificando. El don siempre está mejorando a la iglesia. Y cuando se habla del don de profecía, el don de profecía es algo que continuamente edifica a la iglesia. Continuamente a la iglesia la está levantando en un fundamento de la palabra. También cuando hablamos de la segunda palabra que dice exhortar, hermanos, mire, ya sabemos que edificar quiere decir levantar un edificio, construir una casa desde los cimientos. Y ya vimos que aplicado a lo espiritual es que la palabra nos va mejorando cada día. Y cuando hablamos de exhortar, muchos hemos asociado la palabra exhortar con regañar o reprender. Exhortar en la Biblia no significa regañar y tampoco significa reprender. Exhortar en el contexto bíblico significa llamar a alguien para que se ponga a tu lado. Ahorita explico, mire. Llamar, mire, a alguien para que se ponga a su lado, eso significa exhortar. Exhortar significa, mire, animar. Eso significa exhortar, animar. Exhortar significa motivar a alguien a seguir adelante. Exhortar, hermano, significa, hermano, ayudar a una persona a seguir adelante en el camino de Dios. Por tanto, implica una súplica cercana y afectuosa, no un mandato frío. Es el acto de animar a una persona para que no se rinda en el camino. Cuando usted exhorta, es cuando usted anima a alguien a seguir en este camino. Se llama exhortar. Entonces, el don de profecía sirve para eso, para exhortar, sirve para animar a la gente a seguir adelante. ¿Para qué sirve también el don de profecía? El don de profecía dice que también sirve, según la Biblia, hermano, para consolación. La palabra consuelo en el contexto bíblico es algo bien interesante. Mire, consuelo es algo que sirve para tiempos de crisis. Hablar de cerca, hablar con suavidad, se refiere específicamente a calmar el dolor, aliviar la tristeza, dar consuelo en momentos de pérdida o de angustia, ¿verdad? Entonces, la palabra consuelo que habla aquí en 1 Corintios quiere decir verdad. La palabra consuelo que aparece aquí significa, hermano, ayudar a sobrellevar el dolor. Eso quiere decir consuelo. Entonces, ya entendemos que los dones sirven para edificar la iglesia, para exhortar la iglesia y sirven para consolar la iglesia. Para eso sirven los dones del Espíritu Santo. Pero mira, hermanos, que cada don tiene características especiales. Cada don tiene características especiales. Vamos a mirar, hermano, características que tiene el don de profecía. ¿Cuál es el enfoque principal de este don? El enfoque principal, comunicación, hablar de parte de Dios a los hombres. Entonces, pueden colocar si quiere este. El enfoque del don de profecía es comunicación, hablar de parte de Dios a los hombres.
ese es el enfoque que tiene el don de profecía. Hablar de parte de Dios a los hombres. Ese es el enfoque del don de profecía. Escuche esta otra característica del don de profecía. El don de profecía es un don que se enfoca en el presente y se enfoca en un futuro no muy lejano. Cuando una persona tiene el don de la profecía, es una persona que habla algo del pasado, pero también cuando habla algo que va a venir, no es algo demasiado lejano. Hay veces que usted confunde y dice, no, pues el que tiene el don de la profecía dice algo para dentro de unos 50 años. No, por lo general, cuando alguien tiene el don de la profecía, lo que dice Dios a través de esa persona es para un futuro cercano y no demasiado lejano. Otra característica de este don de profecía, es importante esto, hermano, mire, la naturaleza del mensaje es una declaración, así dice el Señor. Cuando una persona tiene el don, hermano, de la profecía, la persona no dice, así digo yo, no, la persona dice, así dice el Señor. No dice, así pienso yo, no, así creo yo, no. Esa persona dice, así me ha dicho el Señor, así me ha mostrado el Señor. Cuando el don está activo en una persona. Otra cosa importante, el don que genera en el pecador lo convence de pecado al exponer su corazón. Es importante esto, mire, el don de profecía es el don que sirve para revelar los dones que pueden llegar a tener otras personas dentro de la iglesia. En la iglesia hay gente que pueden tener dones diferentes y el don de profecía sirve para revelar dones que otras personas tienen. Importante esto, hermano. El don de profecía es un don, hermano, que lo puede llegar a tener cualquier persona en la iglesia. No es que lo va a tener el pastor, lo va a tener el más grande de la iglesia, no. El don de profecía lo puede tener cualquiera en la iglesia que haya sido lavado con la sangre de Cristo. No hay aquí una lista de personas especiales. Cualquiera puede tener el don de profecía. Desde el más sencillo hasta el más, hermano, entendido en la Biblia, cualquiera puede tener este don. Cualquiera lo puede tener en la iglesia. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cómo se puede, hermanos, manifestar este don en una persona? Ejemplos que les voy a poner. Cuando alguien tiene el don de profecía, siente una carga interna. Ejemplo, coloque carga interna, como decir, una manera como saber cuando alguien tiene el don de profecía. Cuando alguien tiene el don de profecía, siente una carga interna, según Salmos 39:3, mi corazón se enardeció dentro de mí, mientras meditaba se encendió fuego. La Biblia dice, mi corazón se enardeció dentro de mí, mientras meditaba se encendió mi fuego. Cuando alguien tiene el don de profecía, es una persona que siente una carga por una situación en la iglesia. Como decirles algo, alguien dice, yo siento una carga por orar por esta familia, o yo siento una necesidad de ir donde esas personas, o yo siento una inquietud por hablar con tal persona que está yendo a la iglesia. El don de profecía, cuando alguien lo tiene, se manifiesta como una carga que le hace sentir a la persona un fuego en su corazón de algo que debe transmitirle a otra persona. Es un fuego, no es una emoción, no, es un fuego que la persona siente de decir un mensaje que, aunque no sepa qué mensaje, pero siente que tiene que hablar con esa persona. Y cuando llega el momento de hablar con la persona, Dios le pone la palabra, aunque no la había pensado, aunque no la había meditado, aunque no la había escrito la palabra, pero cuando llega el momento, es como que de un momento a otro
se le abre la boca y dice unas palabras que hasta él mismo se asombra. Dice, ¿de dónde me salieron esas palabras? ¿Cómo fue que yo dije eso tan bonito? ¿Cómo fue que me salieron esas palabras? Y hasta uno mismo se asombra y dice, pero ¿cómo fue que me salió eso tan sabio, eso tan inteligente? No fue sabiduría humana, fue el Espíritu que le dio una palabra profética para dársela a esa persona que la necesitaba oír. Era una palabra de Dios para que esa persona la oyera. Entonces se puede manifestar así. El don de profecía es un don que se manifiesta en la persona, pero muchas veces la persona recibe una parte nomás de la revelación que tiene que dar, pero llega el momento en que Dios le da todo. Pongo un ejemplo. Hay una persona que Dios le da una palabra de profecía le da a una persona. La persona recibe una palabra de profecía, pongo un ejemplo. Recibe una palabra de profecía y la persona le viene la palabra de profecía, debo hablar sobre la importancia de cerrar las puertas al diablo. Y esa persona en el momento dice, me vino una palabra, cerremos las puertas al diablo para que el diablo no tome ventaja. Y en ese momento la persona no tiene completo lo que tiene que decir. Pero cuando alguien tiene el don de profecía, recibe una parte de la imagen y el Señor le va revelando el resto de la imagen. Usted no sé si le ha pasado alguna vez que tiene un rompecabezas y el rompecabezas le falta fichas, pero usted ya tiene partecitas del rompecabezas y usted ya dice, ya más o menos veo que la figura es como una casa, un árbol, y usted ya llega al momento en que dice, ya sé qué es, aunque me faltan estas otras fichas, ya tengo idea qué es. Esto es una casa y un árbol, lo que tiene el rompecabezas aquí. El que tiene el don de profecía es una persona que en un principio recibe una pista de lo que tiene que hablar, pero no lo va a recibir al instante todo el mensaje. El que tiene el don de profecía puede recibir una pequeña palabra para decirla, pero en el momento que Dios lo quiere, le revela todo completo lo que tiene que decir. Entonces, ese es un dato bien importante. El don de profecía, la persona que lo tiene, este punto importante, anótelo, el profeta que tiene este don está en sujeción. ¿Qué quiere decir que está en sujeción? Una persona que tiene el don de profecía, alguien que tiene el don de profecía, es una persona que se encuentra en sujeción. Primera de Corintios 14:32. Mire lo que dice. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando alguien tiene el don de profecía, es una persona que tiene dominio y control sobre su cuerpo. Hermano, le voy a poner ejemplo. Cuando alguien tiene el don de profecía, no es una persona que entra en trance, no es una persona que se le va la mente y el espíritu para otra dimensión y queda ahí la persona como muerta y vuelve otra vez y resucita y dice, me llegó un mensaje. No, eso no es don de profecía. Cuando alguien tiene el don de la profecía, es una persona que está en sus sentidos, está en su cabal juicio. No es una persona que de un momento a otro le da un ataque y se cae por ahí, se levanta y dice, me dio Dios un mensaje. No, eso no es así, hermano. Si a usted alguna vez va a alguna iglesia donde una persona le da un ataque y se cae y dice, no, es que Dios me reveló, o que de un momento a otro una persona se le blanquean los ojos y dice, no, es que Dios me dio una revelación. Eso es espíritu de engaño, hermano, eso no es de Dios. Cuando alguien tiene un don, como el don de la profecía, es una persona que está en su sano juicio. Es una persona que está en su juicio cabal. Hermano, mire, no pierde el control de su cuerpo ni de su mente la persona. Cuando alguien tiene el don de profecía, esa persona puede entregar un mensaje, hijo mío,
yo te he sostenido en esa prueba. Un ejemplo. Esas son palabras que Dios le da. Cuando alguien tiene el don de profecía, es una persona que puede llegar, siento que el Señor nos dice que debemos prepararnos para una nueva etapa. Hermanos, importante esto, miren. Cuando alguien tiene el don de profecía, ese don que la persona tiene, la iglesia tiene que juzgar si lo que dice es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Primera de Corintios 14, versículo 29. Dice el Señor así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. Cuando alguien tiene un don de profecía, no significa que es infalible. Alguien puede tener el don de profecía, pero según la Biblia, la iglesia tiene que tener discernimiento espiritual para saber si el don que se está manifestando es de Dios o es un engaño del hombre o un engaño del enemigo. Entonces, mire, hermano, no significa que porque alguien tenga un don es infalible. Hay gente que ha caído en ese error, mire. Hay gente que ha caído en ese error. Tal persona tiene un don, tal persona tiene este otro don. Y dicen, no, ese señor, esa señora, todo lo que dicen, eso es así. ¿Usted ha escuchado gente que idolatra a otra persona? ¿Ha escuchado usted gente que idolatra a pastores, idolatra a líderes, idolatra a gente y los pone en un pedestal altísimo y dicen, no, si lo dijo fulano, así ha de ser. Si lo dijo tal persona, así ha de ser. No, hermano, vea, usted puede tener cualquier don, pero la iglesia debe, según la Biblia, juzgar si eso que dice es de Dios o no es de Dios. Y el juicio, según la Biblia, debe ser basado a la misma palabra de Dios. Por eso, si la iglesia no tiene discernimiento, todo lo que le dicen se cree. La Biblia dice en Proverbios, el simple todo lo cree, dice la Biblia. Es decir, cuando no hay discernimiento de espíritus, usted dice, eso es de Dios, eso es de Dios. Todo es de Dios para usted. ¿Sí me hago entender? Todo lo atribuye a Dios. Pero cuando usted es una persona que oye, bueno, alguien va a dar una profecía, oigamos lo que Dios quiere hablarnos. Pero la persona oye. Yo he hablado con personas que dicen tener el don de profecía, y una vez hablé con una persona que supuestamente yo le hablaba que por sueños, que yo le hablaba por aquí, por allá, y me dijo una vez, a mí el Señor me dijo que no tenía que ir a ninguna iglesia a congregarme, que tenía que mantenerme así hasta que Él viniera. Así me dijo una vez. Ella se la daba de profeta y decía que el Señor le revelaba por sueños. Ella decía, yo ayuno 3 días, 4 días, y lo hacía, en realidad lo hacía, ayunaba. Lo más terrible es que los falsos profetas son los que más ayunan, pero es que eso no significa en sí que lo que dice sea verdad. Y mire que esa persona me decía, Dios me dijo que no tengo que ir a ninguna iglesia hasta que Él me vuelva a dar nuevas órdenes. Hermano, mire, el que no tiene el discernimiento de parte de Dios, inmediatamente dice, no, pues si esta mujer ayuna, esa mujer sabe de Biblia, esa mujer sabe mucho de la Biblia. El que no tiene discernimiento dice, pues haber sido Dios que le habló, porque es que, mire, ella ahora ayuna, es bien temerosa de Dios. Hermano, la Biblia no contradice la misma Biblia. La Biblia no va a decir en una parte congregados y en otra parte no. Dios me dijo no me congregue. Eso ya es espíritu de confusión, hermano. Eso ya es espíritu de ¿qué? De confusión en una persona que está operando. No es espíritu de Dios, es espíritu de confusión. Les voy a explicar esto muy importante. Diferencia de la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Diferencia. Es importante esto, bien importante. En el Antiguo Testamento, los profetas traían una profecía a el rey, a los gobernantes, a la nación, traían una profecía de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, la infalibilidad de sus palabras era ley. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento un profeta se ponía a dar una profecía, lo que decía así era y todo se tenía que cumplir. En el Antiguo Testamento,
cuando una persona como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como José, como Jonás, que diga, cuando una persona de los profetas del Antiguo Testamento decían algo, lo que ellos decían era ley, para que usted me entienda. Lo que decían era ley. Se iba a respetar lo que ellos dijeran. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba, lo que decían era ley. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, óigame, esto es importante, el mensaje puede tener mezcla humana y se nos manda a examinarlo todo y retener lo bueno. Como decir, en el Antiguo Testamento, todo lo que decía el profeta se lo tenía que recibir sin decir nada. Amén, solamente tenía que decirse. En el Nuevo Testamento, Dios habla proféticamente a la iglesia, pero según la Biblia, estábamos mirando, hermanos, que hablen los profetas en la iglesia, dice la Biblia. Pero ¿qué dice? Pero la iglesia juzgue, dice, juzgue la iglesia. Como decir, el mensaje que actualmente Dios da a través del don de profecía, no se lo puede todo recibir al pie de la letra, porque puede tener cosas de Dios, pero al mismo tiempo puede tener mezclas de sentimientos y emociones de la persona. Hermano, pareciera un poco como complejo, como complicado entender algunas cosas a veces, pero si usted le pone atención lo entiende. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, todo lo que decía el profeta era ley y no se debía decir sino amén. En el Nuevo Testamento, el don se manifiesta, pero según 1 Corintios 14:29, la profecía debe ser puesta a prueba. No se la puede aceptar a la ciega. En el Antiguo Testamento la profecía de Ezequiel, de Daniel, se la aceptaba tal y como venía. Pero en el Nuevo Testamento, toda profecía que traiga a alguien debe examinársela y no se la puede recibir tal y como está. Entonces esa es una diferencia entre profecía del Antiguo Testamento a diferencia de profecía del Nuevo Testamento. ¿Sí se dan cuenta que hay una diferencia? Profecía del Antiguo Testamento, infalible era toda. Profecía del Nuevo Testamento, examinarla, porque puede tener cosas que no son. Otro ejemplo, vean. La profecía del Antiguo Testamento tenía propósitos. Establecer, oiga, mire, juicio de parte de Dios, guiar a la nación y anunciar el Mesías. Todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando usted lee la Biblia, encuentra todos los profetas profetizaron de Jesucristo. Todos. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento, todos profetizaron de Jesucristo, así sean algo muy pequeño, profetizaron del Señor. Y los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaban de juicio sobre la nación porque se había apartado de Dios. Hablaban ellos, hermano, de juicios, pero en el Nuevo Testamento, los que tienen el don de profecía, ellos que traen a la iglesia, según la Biblia, traen consuelo, traen, hermano, aparte de consuelo, los que tienen el don de profecía, traen edificación y exhortación. Es decir, el que tiene el don de profecía, hoy en día, explico para que me entienda de la mejor manera, el que tiene el don de profecía ya no trae nuevas revelaciones bíblicas. El que tiene el don de profecía en la actualidad confirma lo que ya dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Confirma lo que dijeron los apóstoles. Ya no trae nuevas revelaciones. Por ejemplo, si alguien tiene el don de profecía, no puede decir, yo traigo una revelación que me mostró Dios que no está en la Biblia, es nueva. Eso no es una persona que tiene el don de profecía. El que tiene el don de profecía no puede traer revelaciones nuevas, no puede traer nuevos mensajes. No es que este es un mensaje que me lo reveló Dios a mí porque soy profeta, no. El que tiene el don de profecía, hermano, ellos se guían por lo que ya está escrito en la actualidad. Toda persona que tiene el don de profecía se guía por lo que ya está escrito en la Biblia.
y no trae nuevas revelaciones de nuevas cosas que Dios me mostró a mí que va a venir tal día a tal hora. ¿Usted ha escuchado gente que sale por las noticias, por internet, que Dios le reveló a tal, que va a venir tal día, tal hora? Usted no ha mirado las falsas profecías de los testigos de Jehová. Ellos han tenido una cantidad de falsas profecías que dicen ellos que es el fin del mundo ya. Esos son espíritus de error, que anuncian profecías que supuestamente Dios le reveló, pero no todo es mentira, hermano. Hoy en día nadie que tenga el don de la profecía puede traer cosas nuevas de las que ya están escritas. Ya no se puede traer nuevas revelaciones. Hay que mantenerse en la revelación que ya fue dada por el Espíritu. Otra cosa importante, mire hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando alguien era un falso profeta, las consecuencias del error era este. Si alguien daba, anote, Deuteronomio 18:20, si alguien en el Antiguo Testamento era profeta y daba una profecía y no se cumplía, la misma Biblia le mandaba que lo apedreara. En el Antiguo Testamento era así. En el Nuevo Testamento, el que tiene el don de profecía, oiga, no se lo puede apedrear. Se corrige la palabra que haya dicho que no fue correcta, pero no se puede en la actualidad a una persona decir, la vamos a matar porque dijo una profecía y no se cumplió. Recuerdo lo que les dije hace un rato, que el profeta cuando profetiza tiene que ser examinado por la iglesia. Y si una persona en la iglesia da una profecía y no se cumple, ¿qué se debe hacer? Se debe a la persona corregirla para que no se le llene de emoción y no diga cosas que se le vienen a la mente. En la antigüedad al falso profeta se lo apedreaba. En la actualidad eso no se puede hacer. ¿Sí se dan cuenta, hermano, la diferencia? Que en la antigüedad el falso profeta moría apedreado. En la actualidad una persona puede dar una profecía y puede ser que el mensaje tenga algo de Dios, pero puede ser que el resto del mensaje esté mezclado con emociones y sentimientos de la persona. Al haber una mezcla entre revelación y sentimientos y emociones, la persona puede dar un mensaje a medias, para que usted lo entienda. Por eso es que Pablo dice, cuando alguien profetice, oigan y ustedes juzguen. Entonces, mira, hermano, la gran diferencia entre la profecía del Antiguo y la profecía del Nuevo. Es una diferencia muy grande. Ahora, hay una pregunta que debemos hacernos, y es esta pregunta, hermanos. Es bien importante, hermano. Esta pregunta es bien importante. Si una persona tiene el don de profecía, ¿quiere decir que esa persona es un profeta? La respuesta es no. Una persona puede tener el don de profecía, pero no significa que sea un profeta en la iglesia. Hay una diferencia entre el don de profecía y entre el ministerio de profeta. Les voy a explicar. Dentro de la iglesia hay profetas. Hay gente, una vez alguien me dijo, la Biblia dice que el último profeta fue Juan y que no hay más profetas. Le explico, ¿verdad? Pero Juan fue el último profeta, sí, pero fue el último en anunciar al Mesías, para que se me entienda. Es decir, ¿por qué fue el último? Porque ya de ahí en adelante que iba a anunciar más el Mesías y el Mesías ya estaba con él. Cuando la Biblia dice que Juan es el último profeta, se refiere que él era el último en anunciar esa manifestación del Señor Jesucristo. Los demás la anunciaron, pero no vieron el día hecho realidad. Pero el que la pudo ver realizada la profecía fue Juan. Entonces, cuando la Biblia dice que Juan es el último profeta, se refiere que fue el último en anunciar al Mesías. Ahora les explico. Dentro de la iglesia puede haber alguien que tenga el don de profecía, pero el don de profecía es diferente al ministerio. Pongo un ejemplo para que me entiendan. Aquí en la iglesia hay algunos hermanos que predican. Predico yo, predica mi esposa, predica el hermano Andrés, hermano Edgar, la hermana Marta. Bueno, aquí predican, gracias a Dios, la mayoría. Para que me entiendan diferencia entre tener el don de profecía
y diferencia entre ser un profeta según la Biblia, del Nuevo Testamento, porque estamos hablando de profetas del Nuevo Testamento. Le explico la diferencia. Que alguien predique no significa que es pastor, ¿sí o no? ¿O porque alguien predica ya es pastor? ¿Predicar hace a alguien que sea pastor ya? No, como decir, lo hace un predicador. ¿Qué lo hace a usted pastor? Oficio, se dedicó para toda su vida a hacer eso. Ministerio. Entonces, esa es la diferencia. Hay personas que tienen el don de profecía y el don se manifiesta esporádicamente, de vez en cuando. Pero la persona que tiene el don, hermano, es diferente al que tiene el ministerio profético. Por ejemplo, si en la iglesia hay alguien que diga, yo soy una persona que tengo el ministerio ya es algo más personal. Quiere decir que la persona se dedica de lleno a la profecía. Es un ministerio que lo ejerce. Pero el que tiene el don de profecía, como yo le dije hace un rato, es algo que se manifiesta, pero no es constante. Es como usted predica, usted tiene que a veces dar una enseñanza, pero usted no va a hacer las mismas funciones que hago yo. Las funciones que usted hace son diferentes. Y es lo mismo, el don de la profecía no significa, hermano, lo mismo al ministerio de la profecía. Vamos a mirar en el libro de Efesios, les leo, si quieren no busquen, yo les leo, donde se habla de los ministerios que Dios estableció. El Señor estableció el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple es un ministerio, hermano, que tiene 5 eslabones. Miren, el Señor dice en Efesios 4:11, vean, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pero aquí no está hablando de profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Según la Biblia, dentro del cuerpo de Cristo hay estos 5 ministerios. Ministerios, son 5 ministerios que hay dentro de la iglesia. Y uno de ellos es el ministerio, dice la Biblia, de ¿qué? Profetas. En la iglesia hay personas que pueden llegar a ser profetas, hermano. Yo la verdad, por acá no conozco profetas, pero que los hay, hermano. Hay personas que son profetas, pero como yo les enseñé hace un rato, profetas ¿en qué sentido? En que tienen un ministerio que se dedica exclusivamente a eso, a llevar la profecía de Dios. Pero la profecía que la persona lleva no es una profecía que trae revelaciones nuevas, no es una profecía que trae nuevos, digamos, descubrimientos. No, que Dios me reveló que falta un libro en la Biblia y Dios me reveló que es el libro de Enoc que falta, nueva profecía. No, que Dios me reveló que falta el libro de San Tomás, porque hay libros apócrifos que se les llaman por nombres de personajes bíblicos, pero no quiere decir que los escribieron ellos. El que tiene el don, hermano, de profecía, habla de vez en cuando. El que tiene el ministerio lo ejerce todo el tiempo. Ejemplo, alguien que tenía el ministerio en el Nuevo Testamento, Hechos 11:28. Mire, hermano, que en la iglesia del Nuevo Testamento, no estamos hablando de la Antigua Alianza, había gente que tenía el ministerio del profeta. Mire, dice el Señor así, Hechos 11:28. Y levantándose, Hechos 11:28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Mire, la Biblia habla de un profeta llamado Agabo, y la Biblia habla que este profeta profetizó que iba a venir una hambruna muy grande para el tiempo de la iglesia en el primer siglo. Y la Biblia dice que esa hambruna llegó. Ese era un profeta, para que se dé cuenta que sí. Este mismo profeta del que estamos hablando aquí, le profetizó también a Pablo
que le iba a suceder algo por causa de la palabra, porque Pablo, él estaba, hermano, entregado completo a la palabra, al servicio del Señor, y este profeta, hermano, también le habló por el Espíritu, porque era el Espíritu que le hablaba a través. Entonces, mire lo que dice la Biblia, el mismo profeta, Hechos 21, versículo número 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el diácono, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Miren, las hijas de Felipe profetizaban, tenían el don de profecía. 4 hijas tenían y todas 4 tenían el don de la profecía. Pero miren que dicen, y permanecimos nosotros allí algunos días, y descendió a Judea un profeta llamado Agabo. Aquí hay una diferencia. Las hijas de Felipe tenían el don de la profecía, pero el profeta Agabo tenía el ministerio de la profecía. Y mire que dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos le dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. El profeta Agabo, él era una persona que tenía el ministerio de la profecía. Entonces, hermano, mire, hay gente que Dios le ha dado ese ministerio como a este hombre. Dedican sus vidas a llevar revelaciones de Dios. Pero hay personas que tienen apenas el don de la profecía y Dios les habla muchas veces, hermano, para que hable un mensaje a la iglesia. Alguien que tenga el don de la profecía puede traer un mensaje. Hermanos, viene un tiempo de zarandeo para la iglesia. Tenemos que preparar nuestra vida espiritual. Alguien que tiene el don de profecía puede decir, hermanos, dentro de la iglesia hay alguien que está a punto de caer en pecado, es un líder. Dios me mostró que hay alguien que debemos orar para que no caiga en pecado. Cuando alguien tiene, hermano, el don de la profecía, oigan esto, toda persona que tiene el don de profecía o que tiene el ministerio de la profecía, tiene 3 características. Número 1, advierte, eso es lo primero. Si alguien tiene el don o el ministerio de la profecía, hermano, advierte y identifica el pecado. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos nunca llegaban a un lugar, aquí va a caer candela. No, cuando llegaba un profeta, Isaías, Jeremías, ellos primero identificaban el pecado. Decían, el Señor dice que por esta idolatría, ¿verdad?, todos esos muñecos que tienen aquí que los están adorando, va a encender la ira de Dios. Es decir, el que tiene el don o el ministerio de profecía, él no llega a zampar el machetazo. Esa persona primero identifica el pecado que hay en esa circunstancia. Número 2, consecuencias. La persona que tiene el don de la profecía habla de las consecuencias y dice, todo acto tiene una repercusión. Si alguien tiene el don o el ministerio de la profecía, él primero identifica el pecado. Número 2, la persona habla de las consecuencias que van a llegar. El profeta llegaba y decía, van a venir extranjeros de Asiria, de Babilonia, y se van a llevar cautivos a ustedes por desobedientes. El profeta no llegaba, como yo les digo, hermano, a decir, se los va a tragar la tierra, sí, porque sí, se los va a llevar un rey de otro país, porque si no. Él primero decía, el pecado de ustedes es la idolatría. Luego que identificaba el pecado, el profeta, ¿qué hacía? El profeta le decía las consecuencias. Usted se lee el Antiguo Testamento y siempre se detallan las consecuencias del pecado. El verdadero profeta
o el que tiene el don de profecía, él siempre, cuando trae una palabra, trae tres cosas: identifica el pecado, dos, habla de las consecuencias del pecado, y tres, da una salida. Da una salida. Ningún profeta llega a profetizar: aquí ya no va a quedar ni el cenicero. Si alguien llega con una profecía: el Señor me dice que aquí no va a quedar ni el cenicero, no va a quedar nada, ese no es un profeta. No es un profeta de Dios. El que es un profeta de Dios identifica el pecado, habla las consecuencias del pecado y da una salida. Hermano, Jonás, el profeta que no quería predicar, él fue a Nínive y dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él llevó un mensaje de parte de Dios. ¿Qué hizo la gente? Se arrepintió. Cuando una persona es un profeta, él lleva la advertencia, lleva las consecuencias, pero también lleva la salida. Si la gente se arrepiente, el profeta dice: hay esperanza si se arrepienten, hermanos. Entonces, hermanos, para que entiendan, todo aquel que habla de parte de Dios no llega solamente a dar juicio. El que habla de parte de Dios identifica lo que está acarreando la ira de Dios. Dos, habla de las consecuencias. Y tres, da una salida para que la persona se acerque a Dios y no reciba ese juicio de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí finalizamos esta enseñanza. Dentro de la iglesia hay este don, el don de profecía. Y les he detallado, hermanos, cómo este don se puede manifestar, cómo saber actuar si alguien tiene este don. Y les he dado a entender la diferencia entre la profecía del Antiguo y la profecía del Nuevo. Y les he dado a entender entre la diferencia entre un hombre que tiene el ministerio de la profecía y alguien que tiene el don. Pareciera lo mismo todo, pero no es lo mismo. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que todo tiene una explicación lógica con la Biblia? Colóquense de pie. Vamos a agradecerle al Señor.